En el video de hoy vamos a cultivar maracuyá en casa, pero esta vez desde las semillas de las frutas que podemos comprar en el mercado. Y más que nada, cuando se dificulta a veces conseguir las plantas, esta va a ser una buena opción, teniendo en cuenta que son plantas que van a crecer muy rápido. Cuando vayamos a comprar el maracuyá, para poder sacarle todas las semillas, te voy a recomendar que busques los que están bien de color amarillo, que veamos que tienen estos pliegues, que están blandos, no que estén verdes. Y si le llegamos a ver que hay alguna parte que está como más oscura, no te preocupes, porque esto es una señal que nos va a indicar que la fruta está bien madura. Así vamos a lograr tener semillas de buena calidad para hacer toda la siembra. No importa tampoco si no tenemos mucho jugo. Acá lo que estamos buscando nosotros son semillas de buena calidad que estén maduras para poder hacer toda la siembra. Y ahora vamos a tratar de sacarle toda la pulpa que tiene alrededor de la semilla para que nos quede así, bien limpia. Tienen como toda una protección. Si la sembramos así no quiere decir que no vayan a germinar, pero todo esto va a inhibir el poder germinativo durante un tiempo hasta que se descomponga. Es por eso que te recomiendo limpiarlas bien para que germinen lo antes posible. Una forma fácil es poniendo pequeñas cantidades. Acá lo que hago, las apretás con los dos dedos así, porque toda esa protección que tienen es como una bolsita que tiene líquido, y al apretarlas contra el colador se van a salir todas. Un poquito más de agua y ahora solamente nos queda sacar todas las semillas limpias para hacer toda la siembra. Las podríamos secar para guardar y sembrarlas más adelante, pero te voy a recomendar que las siembres lo antes posible para que no pierdan el poder germinativo. Y así nos quedaron todas las semillas bien limpias para hacer la siembra. Y una vez que ya están casi secas, esto va a hacer que la siembra sea mucho más fácil hacerla. Para que no se peguen, en una maceta bien perforada le voy a poner, en este caso es una mezcla que tiene un poquito de perlita, fibra de coco, y le agregué compost. Aproximadamente le vamos a dejar unos 5 centímetros para generar todo un mini invernadero. Vamos a tratar que queden lo más separada posible. De cualquier forma, durante esta etapa, si quedaron algunas semillas muy juntas, después las vamos a tener que trasplantar, y la gran ventaja que tiene es que es una planta que resiste bien todo el trasplante. Ahora le ponemos 1 centímetro más de la mezcla. Esto lo puedes hacer directamente también con tierra o compost, y apretamos un poquito para que quede bien en contacto con todo el sustrato. No te voy a recomendar hacer una presión muy fuerte porque esto lo va a compactar mucho y se le van a dificultar a las raíces poder crecer bien. Un buen riego, que quede todo bien humedecido, y es importante que después veamos que el agua sale para asegurarnos tener un buen drenaje. En este momento, y para acelerar todo este proceso de germinación, la vamos a poner adentro de una bolsa y la vamos a tapar bien, haciéndole un par de nudos para que se genere toda una cámara húmeda, y así se va a estimular toda la germinación. Te voy a recomendar que a esto lo dejes abajo de alguna otra planta, en algún lugar que tenga sombra, nunca al sol directo, para que no se recaliente, y solamente nos va a quedar esperar a que germinen. Son plantas que van a tardar aproximadamente entre 15 días, 20 días en adelante en empezar a germinar. Y acá tengo un cultivo avanzado, igual que el que hicimos cuando sembramos en la maceta anterior, y las vamos a trasplantar a una maceta individual para darle más espacio y que puedan crecer un poquito más antes de hacer el trasplante definitivo directamente a la huerta. Siempre me gusta guardar las macetas donde vienen los plantines que suelo comprar, porque son muy útiles para estos casos particulares cuando tenemos que hacer un trasplante rápido, para darle tiempo a que las plantas se desarrollen un poquito más. Y en cuanto a la mezcla, tienen compost, tierra negra, y le agregan fibra de coco y perlita. Si no, podés usar mezclas que tengan una parte de tierra negra y una parte de compost, y van a andar más que bien. En la huerta directamente están todas plantadas directo a la tierra. Son plantas que se adaptan muy bien a distintos tipos de suelo. Y acá lo que te voy a recomendar es buscar las que están mejor formadas, que tengan las hojas bien enteras, porque esto es una señal también que nos indica que son resistentes al ataque, por ejemplo, de los gusanos. Con un tenedor removemos. Son 5 plantas las que hay que seleccionar. Esta está grande, tiene las hojas comidas, también la vamos a sacar. Y así, al hacerlas desde semillas,
No solamente esto nos beneficia cuando no podemos conseguir las plantas, sino que también al ir seleccionando las plantas, por ejemplo, entre unas que son comidas y otras que no, podemos lograr plantas que sean resistentes al ataque de todos estos gusanos. Acá sí vamos a tratar de enterrarlas un poquitito más. Hoy estoy haciendo este trasplante aprovechando que se viene una lluvia bastante fuerte. Esto es un punto importante a tener en cuenta cuando tengan que hacer trasplantes en épocas que hace mucho calor o la temperatura baja mucho más. Son los días ideales para que la planta pueda recuperarse mucho más rápido del trasplante. Son plantas que aproximadamente al año de haberlas sembrado, año y medio, más o menos van a estar con las primeras flores. Y ahora sí le vamos a hacer un buen riego. Así como están, la vamos a seguir dejando a la sombra porque son plantas que cuando estaban en la etapa de almácigos no les daba el sol directo para que se puedan recuperar. Y por acá tengo una, hace un mes que está trasplantada. Fíjense la diferencia y las hojas se desarrollan mucho más rápido. En este caso es el maracuyá este que sembramos, el amarillo que se consigue comercial, y esta otra compré las semillas el año pasado porque acá no se consigue la fruta como para sacar la semilla y sembrarla. Tengan en cuenta que cuando compramos las semillas es normal que, por ejemplo, de 10 semillas terminen germinando 2 o 3 nada más, porque se suele perder el poder germinativo, a diferencia que cuando hacemos la siembra de las semillas sacadas directamente del maracuyá, porque de esta forma vamos a tener un mejor poder germinativo. En cuanto a los sabores, a esta variedad que la vengo cultivando acá en casa, es un maracuyá más ácido, a diferencia de esta otra que va a ser un poquito más dulce. Como una recomendación extra a los plantines, un puñadito de lombricompuesto, o si llegas a tener algún compost maduro que esté tamizado, se lo vamos a poner para darle más nutrientes y así acelerar mucho más todo el crecimiento de estas plantas. Y ahora nos vamos a trasplantar esta a la huerta para que empiece a crecer y desarrolle todas las nuevas ramas por abajo. Fíjate que ya tiene una hormiga. Se asocian enseguida con las hormigas, las picaduras de estas son bastante fuertes. Y al trasplante lo voy a hacer acá abajo, donde había puesto los pimientos, los ajíes. Después tiene una hilera de maíces. Siempre te voy a recomendar, cuando hagas trasplante de este tipo, agregarle algún componente extra, como puede ser lombricompuesto. Y vamos a ver, mira cómo se sacan las raíces por abajo. Un poquito de agua. Raíces del maíz. Ya estos maíz están prácticamente para cosecharlo. Una vez que le corte la caña va a pasar a formar toda materia orgánica, pero ahora va a aprovechar también todo el lombricompuesto que le pusimos. Un buen riego de nuevo. La flor que da es más bien de un color azul, no es de color rojo, y la característica que tiene es que son plantas que se van a terminar enredando mejor si la ayudamos por medio de los zarcillos que tienen. De esta forma vamos a lograr que se pueda trepar mucho mejor. En cuanto a las dos variedades que pusimos, esta es la lata. Fíjate que la rama es como un tallo más bien cuadrado, a diferencia de esta otra que el tallo es más bien redondeado. Y en un principio tenía una sola planta, que esta fue la que me costó bastante para que se pueda polinizar y lograr las primeras cosechas. Pero ya después, teniendo 2 o 3 plantas, la producción aumenta mucho más. Y después, como detalle final, te voy a recomendar que le pongas algún tutor. Esto más que nada en toda la primera etapa de cultivo, para que la planta se pueda ir trepando y que, por ejemplo, algún viento fuerte o alguna tormenta no la termine tirando, para que por lo menos esté mucho más estabilizada. Esta planta para finales de otoño va a alcanzar un tamaño aproximadamente de 1 metro, 1,5 metros. Y una de las recomendaciones extra para este cultivo, tengan en cuenta que son plantas de climas tropicales. Es una planta que, si vivís en zonas donde caen muchas heladas, lo que te voy a recomendar es que para la época de invierno, cuando se pueden aproximar los fríos intensos, toda la parte de abajo de la planta la protejas o con cartones, alguna malla antihelada, para que pueda resistir el frío. Y en cuanto a la estructura de la flor, vamos a tener por arriba, seguimos encontrando en estos puntitos que están por acá, al igual que en los pecíolos de las hojas, vamos a seguir teniendo los nectarios para alimentar a los insectos que van a venir a sacar el alimento, pero a su vez van a proteger a las plantas, como pueden ser, por ejemplo, las hormigas. Y después, las estructuras que nos van a interesar a nosotros como productores de maracuyá van a ser estas 3 partes, que es el estigma, a donde tiene que llegar el grano de polen,
por abajo está de color verde, este sería el futuro maracuyá que cosecharíamos. Y si seguimos más abajo nos vamos a encontrar con estas estructuras amarillas que son las anteras de donde sacaríamos el grano de polen para llevarlo al estigma, que se produzca la polinización y la fecundación y el día de mañana podamos cosechar las frutas. En este caso lo que te voy a recomendar, si bien podemos sacar el polen que está por atrás en las anteras y llevarlo al estigma, estas plantas suelen tener un proceso de incompatibilidad en donde el polen de la misma planta no va a fecundar a la flor y es muy probable que no se terminen formando los frutos. Entonces, lo que te voy a recomendar es que como mínimo tengas 2 plantas en casa y hagas transferencia, por ejemplo, del polen de esta planta que está acá a la otra y de la otra traigas el polen al estigma de esta flor para cruzar la genética y así podamos saltar esa barrera de incompatibilidad que suelen tener estas plantas. Esto no quiere decir que no se vaya a formar el maracuyá cuando tenemos una sola planta, pero el porcentaje de éxito para la formación va a ser mucho más bajo. Por eso siempre se recomienda tener más de una planta. En el caso, por ejemplo, donde tengamos la otra planta que todavía no abrió las flores, pero que está con pimpollos, lo que podemos hacer es con un hisopo, lo vamos a pasar bien por todas las anteras para que el polen se quede pegado, y a esto lo podemos guardar en frascos para dejarlos adentro de la heladera por aproximadamente una semana, semana y media, para después usarlo y polinizar las flores de la otra planta. Así vamos a lograr un buen cruzamiento cuando no tenemos sincronizadas las floraciones entre todas las plantas. Y después, cuando empecemos a ver que la flor se cierra, se va a empezar a formar el maracuyá por acá atrás, por lo general suelen ser de color verde. Ahora estamos recién a principios de la temporada. Lo que vamos a tratar de hacer es mantener un buen riego a nivel de toda la planta, no solamente para que las futuras flores se formen bien, sino que también para que todos estos frutos se desarrollen mucho mejor. Y por acá está la flor que ayer polinizamos. Es normal que al día siguiente esté toda cerrada. La parte del centro vuelve a quedar de nuevo como si fuera un capuchón. Al cerrarse se va a acumular mayor cantidad de humedad en la parte interior y esto va a ayudar para que el grano de polen que llegó al estigma empiece a germinar y lleguen hasta los óvulos para que se produzca la fecundación. Y así es el inicio de la formación de la fruta. Pero también esta planta, cuando una flor se empieza a cerrar, otra muy cercana se va a empezar a abrir, y esta es la gran ventaja que tenemos con estas plantas de maracuyá, que van a estar constantemente dando flores, y si tenemos 2 plantas, mucho mejor para que podamos cruzar el polen y así lograr una mejor producción. Espero que te sirva, que lo pongas en práctica y que cultives tus propias plantas de maracuyá. Te mando un saludo grande. ¡Chau!